está dada sobre todo por la diferencia de presión que existe entre el alvéolo y los capilares. Está dada por la solubilidad de estos gases a nivel de la membrana alvéolo capilar, solubilidad en el agua, porque aquí hay un epitelio alveolar, hay un endotelio capilar, hay un intersticio que tiene agua. Entonces estos gases tienen que disolverse en el contenido líquido y pasar de uno a otro lado de acuerdo a la diferencia de presiones. Eso se llama el proceso de difusión. Además es importante la ventilación, porque aquí a este alvéolo tiene que renovarse el gas en forma periódica. Una vez que pase el oxígeno hacia el CO2 y este gas alveolar se llena de CO2, entonces este gas tiene que ser renovado en forma periódica por la ventilación. La ventilación que está dada por el volumen corriente, que es la cantidad de aire que nosotros movemos en cada movimiento respiratorio, y el volumen alveolar. El volumen alveolar es la cantidad de aire que realmente llega a nivel de los alvéolos. Y otro factor importante es la perfusión, es la cantidad de sangre que circula por los capilares pulmonares, desde la arteria pulmonar, los capilares hacia la vena pulmonar, que es el flujo de sangre que está representada por el gasto cardíaco. Entonces tiene que haber una adecuada ventilación, una adecuada perfusión y una adecuada fisiología atmosférica que permita una entrada de aire a este alvéolo con una determinada presión. El volumen alveolar es el volumen que llega hacia los alvéolos. Para llegar a los alvéolos, este volumen tiene que atravesar el árbol tráqueo-bronquial, que corresponde al espacio muerto. El espacio muerto anatómico, donde no se produce intercambio gaseoso, corresponde más o menos a 150 cc. Este espacio muerto anatómico suele no variar porque es algo fijo. Uno no cambia el tamaño de su tráquea ni sus bronquios. Sin embargo, también es importante la mecánica ventilatoria. La contracción muscular que va a permitir la generación de variación de presiones entre la caja torácica y el aire atmosférico para permitir el movimiento del aire, la entrada del aire. Supongo que habrán entrado todos para que ponga la pantalla en grande. El resto ya no voy a poder admitirlos. Voy a esperar unos segundos más. Entonces, la contracción de los músculos inspiratorios, sobre todo la contracción del diafragma, que genera una presión negativa a nivel del tórax y que permite la entrada del aire. Esta fuerza, esta contracción muscular, este movimiento del aire generado por la contracción muscular debe vencer dos factores que se oponen. Uno es la resistencia de la vía aérea. La resistencia de la vía aérea se refiere al diámetro de los bronquiolos por donde tiene que pasar el aire. Esta resistencia es una fuerza que se opone al movimiento del aire. Cuanto más disminuido esté el diámetro de los bronquios, entonces hay una mayor resistencia y esto origina que debo tener una mayor fuerza muscular para mover el aire a través de tubos más pequeños. Si ustedes quieren respirar a través de una bombilla, esa bombilla es de un calibre pequeño, entonces para mover el aire a través de esa bombilla tienen que generar una gran fuerza muscular y generar una gran diferencia de presión. Eso se llama la resistencia de la vía aérea. Y además debe vencer la propiedad elástica del pulmón. El pulmón es un órgano elástico y como tal, para deformar un órgano elástico yo tengo que ejercer una determinada presión. Si ustedes quieren estirar una liga o un guante, para estirar una liga tienen que ejercer una determinada presión. Entonces, son los músculos inspiratorios los que tienen que ser capaces de vencer la distensibilidad de los pulmones y la caja torácica.
distensibilidad de los pulmones y la caja torácica. Para estirar a los pulmones y permitir la entrada del aire. La difusión alveolo-capilar sucede a través de la membrana alveolo-capilar. Es lo que regula el intercambio de gases en la membrana alveolo-capilar. El oxígeno tiene que atravesar el epitelio alveolar, el intersticio, y atravesar el endotelio capilar hasta llegar a los glóbulos rojos y saturar la hemoglobina. Este proceso de difusión alveolo-capilar es un proceso pasivo que está dada sobre todo por una diferencia de presión. Los gases se mueven del lugar de mayor presión a menor presión y por la solubilidad de los gases en un contenido líquido. Entonces tenemos dos factores, ventilación, difusión, y el tercer factor es la perfusión pulmonar. La perfusión pulmonar se refiere a la circulación en la arteria pulmonar. No es la circulación bronquial. La circulación bronquial que viene de ramas de la aorta irrigan el árbol tráqueo-bronquial, pero es la circulación en la arteria pulmonar la que interviene en el intercambio gaseoso. Esta circulación en la arteria pulmonar es diferente de la circulación sistémica. Recibe todo el gasto cardíaco, es una circulación de baja presión, donde la presión arterial pulmonar sistólica en Cochabamba es alrededor de 25-30 milímetros de mercurio con una media de 15. A nivel de mar estos valores son un poco más disminuidos, son menores, y es una circulación de baja resistencia. Baja resistencia, lo que hace que el ventrículo derecho no necesite tener una fuerza contráctil enorme ni tener una masa muscular enorme para vencer esta baja resistencia. Y además esta resistencia se modifica poco frente al aumento del gasto cardíaco. Cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, aumentan los latidos cardíacos y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, si la circulación pulmonar no fuese una circulación de baja resistencia, fácilmente ese ventrículo derecho no toleraría el tener que trabajar contra altas presiones y obviamente nos cansaríamos. La resistencia cambia poco porque en circunstancias donde aumenta el gasto cardíaco se produce una distensión y reclutamiento de múltiples capilares pulmonares. Esta distensión y reclutamiento de los capilares pulmonares permite acomodar en la circulación pulmonar ese aumento del volumen de sangre producido por el ejercicio o producido por el aumento en la contracción en el gasto cardíaco. Además, hay otro fenómeno de la circulación pulmonar que se llama la vasoconstricción pulmonar hipóxica. La vasoconstricción pulmonar hipóxica permite que aquellos alvéolos donde no hay una ventilación alveolar adecuada, que aquellos alvéolos donde no existe un volumen alveolar adecuado, para que no exista una alteración del proceso de ventilación-perfusión, hace que los capilares, las arteriolas que irrigan esas zonas alveolares mal ventiladas, se produzca un fenómeno de vasoconstricción para redireccionar el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, hacia zonas alveolares donde existe una adecuada ventilación. Esta vasoconstricción pulmonar hipóxica es un fenómeno adaptativo del humano para mantener una adecuada ventilación y perfusión, porque es inútil que tengamos una adecuada entrada del aire a los alvéolos, una ventilación adecuada. Si no tenemos un pasaje de sangre por esos mismos capilares, entonces no se va a producir el intercambio gaseoso. Pero la vasoconstricción pulmonar hipóxica nos permite readecuar eso. Esa vasoconstricción pulmonar hipóxica empieza a producirse cuando la presión alveolar baja menos de 70 milímetros de mercurio.
En condiciones normales en Cochabamba hemos visto que la presión alveolar está alrededor de 84 milímetros de mercurio. Cuando esa presión alveolar disminuye menos de 70, entonces esas arteriolas que están irrigando esas zonas alveolares con baja ventilación, se produce una vasoconstricción y redireccionan el flujo sanguíneo hacia zonas alveolares hacia alvéolos mejor ventilados. Es importante conocer que para un adecuado intercambio gaseoso tiene que existir una relación entre entrada de aire y circulación de sangre, entre ventilación y perfusión. La relación ideal es cercana a 1. Eso significa que si entran 100 ml de aire por minuto a un alvéolo, debería circular también 100 ml de sangre por minuto por ese mismo capilar. Un ejemplo. O sea, una relación cercana a 1 es la relación ideal perfecta que permite un adecuado intercambio gaseoso. Sin embargo, por las patologías, por las enfermedades pulmonares, esta relación puede alterarse. Cuando esa relación es menos de 1, significa que la ventilación a esas zonas alveolares ha disminuido. Si la relación ventilación-perfusión es igual a 0, lo que equivale a decir existe un shunt intrapulmonar, significa que la ventilación alveolar está completamente ausente. No hay nada de ventilación, pero sigue habiendo circulación. O puede haber circunstancias donde hay más ventilación que perfusión, una relación mayor de 1. En este caso, la perfusión está disminuida o ausente. Estos 3 trastornos de la relación ventilación-perfusión muestran las bases fisiopatológicas por las cuales se va a producir la hipoxemia en las enfermedades pulmonares. En condiciones normales, de acuerdo a la fisiología y las zonas de West, nosotros no tenemos una relación ventilación-perfusión de 1 a todo lo largo del pulmón, a todo lo alto del pulmón. Porque en condiciones fisiológicas, por la bipedestación en la que estamos, hay mayor perfusión en las bases que en los vértices. Y en los vértices hay mayor ventilación que perfusión. Entonces tenemos una relación ventilación-perfusión que va aumentando a medida que a medida que vamos subiendo en la altura del pulmón. O sea, la relación ventilación-perfusión no es 1 a todo lo largo del pulmón. Esto hace que exista una diferencia alvéolo arterial de oxígeno en condiciones normales menor de 20. Esto se llama índice de oxigenación. O sea, normalmente nosotros no logramos en nuestra sangre llegar al nivel de oxígeno que tenemos en los alvéolos por estas alteraciones. Y además porque existe una parte de la circulación venosa de las coronarias que drena directamente en la aurícula izquierda. Hay lo que se llama el shunt anatómico. Una parte de la circulación venosa de las coronarias a través de las venas de Tebesio drenan directamente en la aurícula izquierda. O sea, está pasando sangre venosa directamente al corazón del lado izquierdo. Todo esto origina una diferencia alveolar arterial de alrededor de menos de 20 en condiciones normales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo cuando hay alteraciones fisiopatológicas? Yo tengo la circulación venosa, los alvéolos por donde se mueve el aire, y tengo esta unidad donde existe una adecuada relación ventilación-perfusión y se produce la oxigenación correspondiente. Sin embargo, en condiciones anormales puede suceder que este alvéolo esté ocupado completamente o se colapse completamente. Entonces a este alvéolo no entra aire. Al no entrar aire, la sangre venosa pasa por este alvéolo, no se oxigena y se mezcla con la sangre oxigenada del alvéolo vecino. Esta unidad se llama shunt.
o una relación ventilación-perfusión igual a 0. Aquí no hay ventilación. ¿Hay alguna persona que tiene su micrófono abierto? Ciérrelo. ¿Hay alguna persona que está con su micrófono abierto? Ciérrelo. Doctor, perdón. ¿Hay alguna persona que está con su micrófono abierto? Ciérrelo. Doctor, perdón, no cambia de diapositivas. Queríamos ¿Cómo decirles. dice? No cambia diapositivas, doctor. Va a disculpar. No estoy cambiando, estoy explicando la misma diapositiva. ¿Están viendo esta diapositiva o no? Con un pulmón aquí. ¿Se ve o no se ve? No, doctor, es una diapositiva, la tercera en azul, la que veo yo, por ejemplo. Ay, qué pena, pues. Esas son las clases virtuales. Por eso Ahora digo, sí, doctor. no debe haber clases virtuales. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Por eso digo que no debe haber clases virtuales. Todo debe ser presencial. Ya he pasado toda la clase. Aquí hay otro ejemplo. Ahora, ¿se ve esto o no se ve un pulmón? Sí, doctor. Aquí hay otra unidad donde la ventilación por fenómenos de aumento de las secreciones o por broncoespasmo, el volumen alveolar ha disminuido. Aquí hay ventilación, y también se mantiene la perfusión, pero el intercambio gaseoso disminuye. Entonces, esta unidad se llama una unidad que tiene una relación ventilación-perfusión menor de 1. ¿Se ve o no se ve ahora? Se ve bien, doctor. Otros estados patológicos pueden hacer que la circulación venosa pulmonar se obstruya, como en este ejemplo. Aquí esta es una unidad alvéolo capilar normal, donde existe ventilación, perfusión y una oxigenación adecuada. Sin embargo, este alvéolo tiene ventilación, pero no hay nada de perfusión. Esta circunstancia se da, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, donde hay una obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, esta unidad alveolar se llama espacio muerto patológico. Doctor, ¿Qué pasa ahora? disculpe, no estamos viendo alveolos, doctor, estamos viendo el pulmón. No me moleste. Ya. ¿Ven algo o no ven nada? ¿Se ve algo o no se ve nada? Está bien, doctor, la diapositiva 7 es la que se está viendo. No sé qué número de diapositiva será, amigo. Discúlpame. Se ve el pulmón, está aquí bien. hay un pulmón, aquí dice diferencia alveolar arterial menos de 20. ¿Se ve eso? No, doctor. Sí, doctor, está ahí abajo del pulmón. Menos de 20 milímetros. No, doctor, ya doctor, está bien, doctor. ¿Se ve esta diapositiva con fondo azul, celeste? No, doctor. Ah, ya, qué pena. Se va a acabar la clase entonces, porque no puede estar entrando de un lado a otro lado. Ahora se ve. Ahora se ve en pantalla partida. Disculpen, señores, ¿se ve o no se ve la pantalla? Se ve la pantalla con fondo azul, celeste. ¿Se ven 4 pulmones? Sí, doctor. Sí. En condiciones normales se produce la ventilación y la perfusión y la oxigenación, y eso da niveles normales de PO2 y CO2. A medida que se produce una insuficiencia respiratoria aguda por patología de los pulmones, estos alvéolos o el intersticio se va llenando de líquido, de exudado, de sangre, o puede ser que algunos alvéolos se obstruyan completamente.
Entonces, esta unidad alveolar, por ejemplo, se llama una unidad con shunt patológico, porque no hay entrada, no hay nada de entrada de aire a este alveolo, se ha colapsado completamente y la sangre pasa sin oxigenarse. La de al lado sigue oxigenando. Indudablemente son las etapas tempranas de una insuficiencia respiratoria aguda, donde caracterizado porque la presión alveolar, la presión arterial de oxígeno va disminuyendo. Quizás en las fases tempranas se mantiene porque existe un aumento del trabajo ventilatorio del paciente, existe un aumento de la frecuencia respiratoria. Y al existir un aumento de la frecuencia respiratoria, en las etapas tempranas de la insuficiencia respiratoria, el PCO2 incluso puede disminuir, porque el paciente está hiperventilando. Entonces, en esta circunstancia, todavía el paciente es capaz de compensar su enfermedad respiratoria manteniendo un nivel bajo de oxígeno y un nivel más bajo de CO2 producto de la hiperventilación. Pero cuando la patología se hace más acentuada y obviamente ya se afectan una mayor cantidad de alvéolos, se inundan los alvéolos con exudado, con sangre, con líquido, ya no se produce intercambio gaseoso en una gran cantidad de unidades alvéolos capilares. Entonces, en ese momento la oxigenación disminuye más y el CO2 empieza a subir, producto de este desequilibrio en la relación ventilación-perfusión y también producto de que el paciente ya se está agotando. Indudablemente este estado ya es un estado de insuficiencia respiratoria severa. ¿Cómo se controla la actividad, el control de la ventilación? Depende de la actividad metabólica corporal. Eso significa que depende de la cantidad del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Si mi cuerpo necesita consumir más oxígeno, debo aumentar la ventilación. Si mi cuerpo produce más CO2 producto del metabolismo, entonces también debo aumentar la ventilación. Estos dos factores del consumo de oxígeno y la producción de CO2 controlan la ventilación, el patrón ventilatorio en relación a la frecuencia respiratoria, en relación al volumen que mueve. Si yo necesito un mayor consumo de oxígeno o tengo una mayor producción de CO2 producto de un estado de fiebre, entonces empiezo a tener una mayor frecuencia respiratoria y un mayor volumen corriente. Estos dos factores también van a controlar la relación inspiración-expiración. Esto se logra a través de la acción, de la función de lo que se llaman los centros respiratorios y los receptores. Los centros respiratorios son neuronas especializadas que están en el piso del cuarto ventrículo a nivel del bulbo y se llaman el centro apnéutico y neumotáxico. Estas neuronas especializadas son las que van a mandar el estímulo necesario para que se produzca a través del nervio vago, la contracción del diafragma y va a regular tanto la frecuencia respiratoria como la intensidad de la contracción del diafragma, intensidad que se va a reflejar en el volumen que va a mover el paciente. Y estos centros respiratorios reciben información de los receptores periféricos que van a indicar el estado metabólico de un individuo. Receptores que pueden estar a nivel de los pulmones, que sensan el grado de estiramiento, la irritación a nivel del intersticio pulmonar. Y más importantes son los quimiorreceptores, que son otras células especializadas que están localizadas a nivel del arco aórtico y la carótida, que van a sensar los niveles de PO2, PCO2 y pH. La disminución del PCO2, el aumento de los niveles la disminución del PO2, el aumento del PCO2 o la disminución del pH van a estimular estos quimiorreceptores y va a hacer que aumente la frecuencia de respuesta de los centros respiratorios. Además de todo, la función pulmonar es importante, el transporte de oxígeno, porque al final es la oxigenación tisular la que es importante para mantener la homeostasia. La oxigenación tisular. No solamente es necesario tener una adecuada intercambio gaseoso a nivel de la interfase alveolo-capilar.
No es adecuado solamente tener una adecuada función cardíaca. Si tengo una adecuada función cardíaca y tengo niveles muy bajos de PO2, entonces igual voy a tener una hipoxia tisular. Por lo tanto, es importante el transporte de oxígeno hacia los tejidos, porque son los tejidos los que si no tienen un aporte adecuado de oxígeno y sufren de hipoxia tisular, son los que van a producir una disfunción de los órganos y una descompensación de las personas. Para comprender el transporte de oxígeno, tengo que saber que hay una determinada cantidad de oxígeno que está almacenada en la sangre. Habitualmente el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina. Esta cantidad de oxígeno transportada en un determinado volumen de sangre se llama contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno está en relación directa con la concentración de hemoglobina, que es donde se transporta el oxígeno, multiplicado por la saturación y un coeficiente, un factor que es 1.34, que representa la capacidad de la hemoglobina de unirse a la hemoglobina. Y tenemos una cantidad muy poca de oxígeno disuelto en el plasma, que está dada por multiplicar el nivel de PO2 por 0.03. Toda esta fórmula me permite calcular que en 100 cc de sangre en condiciones normales tengo alrededor de 20 volúmenes por ciento de oxígeno. Pero este determinado volumen de sangre de sangre oxigenada tiene que moverse hacia los tejidos y se mueve por el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre movilizado por el tiempo, que se llama gasto cardíaco, que es alrededor de 5 litros por minuto. Entonces yo puedo calcular cuánto de oxígeno estoy mandando a los tejidos multiplicando el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. Y eso se llama el transporte, el delivery de oxígeno, DO2, delivery de oxígeno, contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. ¿Cómo yo puedo aumentar esto si tengo necesidad de un consumo de oxígeno mayor? Si voy a hacer un ejercicio, lo primero que hace en respuesta al ejercicio el cuerpo es aumentar el gasto cardíaco, aumentar la frecuencia cardíaca. Eso me permite aumentar el delivery de oxígeno. Y esa es la respuesta fisiológica por la cual yo puedo tolerar realizar un ejercicio. Puedo aumentar la extracción tisular de oxígeno. O sea, los tejidos tienen una capacidad determinada para extraer el oxígeno de la hemoglobina, que es en condiciones normales de reposo alrededor del 30%. Si yo tengo unas mayores necesidades metabólicas, puedo aumentar la extracción tisular de oxígeno hasta un 60%. Puede haber cambios en la afinidad de la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina puede desplazarse hacia la derecha en condiciones buenas y facilitar la liberación del oxígeno por la hemoglobina. Estos tres elementos me permiten aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos en forma aguda. En forma crónica, yo puedo aumentar este transporte generando poliglobulia. Al tener un mayor nivel de hemoglobina, entonces puedo mejorar la cantidad de oxígeno que va a haber acumulada en 100 cc de sangre. Voy a mejorar el contenido arterial de oxígeno. Entonces, nosotros tenemos a nivel del alvéolo una cantidad de aire que entra y sale, que se llama volumen alveolar, con una determinada cantidad de oxígeno, que se llama presión alveolar de oxígeno y presión alveolar de CO2. Por las venas pulmonares llega sangre venosa hacia los capilares pulmonares, se produce el intercambio gaseoso, entrada de oxígeno, salida de CO2, y sale sangre oxigenada por las venas pulmonares. Sangre oxigenada que en Cochabamba tiene valores alrededor de una PO2 de 70 milímetros de mercurio y una PCO2 de 30.
llega al corazón en el lado izquierdo y el corazón del lado izquierdo bombea la sangre y ese movimiento de sangre se llama gasto cardíaco. Obviamente va a empujar una determinada cantidad de sangre que tiene una determinada cantidad de oxígeno acumulada en ese volumen, que se llama contenido arterial de oxígeno, que es la fórmula indicada. Estos dos elementos transportan, se produce el delivery de oxígeno hacia los tejidos, a los capilares sistémicos, donde se va a producir el consumo de oxígeno y se va a producir el CO2, producto del metabolismo celular. Aquí hay un factor que se llama la extracción tisular de oxígeno. La extracción tisular de oxígeno que matemáticamente está en relación al delivery de oxígeno sobre el consumo de oxígeno, que en condiciones basales es alrededor del 30%, pero que puede aumentar hasta un 60% en condiciones de ejercicio extremo. Al aumentar la extracción tisular de oxígeno, indudablemente, cuando hago ejercicio aumento el gasto cardíaco. No puedo aumentar el contenido arterial de oxígeno si está a un límite máximo de 20 volúmenes por ciento, pero puedo aumentar el gasto cardíaco producto de la taquicardia que genera el ejercicio. Entonces, esto aumenta el delivery de oxígeno. Pero cuando hago ejercicio extremo, las células extraen más oxígeno de la hemoglobina que circula por los capilares sistémicos, y eso se llama extracción tisular de oxígeno, que en condiciones de ejercicio extremo puede llegar al 60%. Indudablemente, una vez que se ha consumido el oxígeno, vuelve hacia el corazón del lado derecho y vuelve con unos niveles de presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Esto hace que aquí exista una diferencia de presión. En el alvéolo 84, en la sangre venosa 40, entonces el oxígeno pasa del alvéolo al capilar. En la sangre venosa existe una PCO2 de 45, en el alvéolo de 30, entonces el CO2 pasa del capilar al alvéolo. Esta fisiología entonces altera en condiciones patológicas, no solamente a nivel alveolar, a nivel pulmonar, sino también a nivel del corazón en estados de shock, donde existe depresión de la función cardíaca. Porque al final lo más importante es que el consumo de oxígeno por los tejidos sea el adecuado para que los tejidos no sufran de hipoxia tisular. Ese es el tema de hoy día. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. Se acabó. Por eso les digo que las clases deberían ser presenciales y ustedes deberían ir a quejarse de estas clases y decir las clases virtuales son las peores que existen y deberían exigir clases presenciales. Está bien. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.